Mucha atención al varapalo de la Audiencia Provincial de Madrid al juez Peinado, porque tumba su propuesta de llevar 2 veces a juicio a Begoña Gómez. Sandra. Sí, A ver, Jordi, ¿qué dice la Audiencia Provincial de Madrid? De nuevo, que se precipitó el juez Peinado. ¿En qué se precipitó en concreto según el auto que hemos conocido? Bueno, es la enésima anulación que vive este juez de su causa. Ha venido precedida de otras que también le ha dicho la propia Audiencia de Madrid que se había extralimitado, que estaba investigando más allá de lo que realmente debía hacer, que estaba haciendo investigaciones prospectivas. El Tribunal Supremo el otro día le dijo que no tenía el más mínimo indicio para imputar al ministro Bolaños, lo cual es verdaderamente, vamos, fuerte, ¿no? O sea, muy grave, ¿no? Pero ahora lo que le está diciendo la Audiencia de Madrid es que, mire, usted ha identificado un delito que había descartado antes, que no decimos que exista o no, porque eso lo tiene que decir usted, aquí esta audiencia no se mete en eso, pero lo que es cierto es que usted ha dicho, no, esto tiene que ir por jurado y lo vamos a separar y va por jurado, etcétera, pero es que no nos explica por qué. Es decir, es que no nos dice ni en qué consista la malversación, ni por qué este hecho se puede juzgar separadamente del resto, cuando lo lógico es si la acción delictiva, la supuesta acción delictiva, que Begoña Gómez tiene presunción de inocencia como cualquier otro reo, ¿no? Que si la supuesta acción delictiva pues es compleja y en definitiva son delitos que están relacionados, hombre, ¿por qué quiere usted separar porque va conjurado? Es decir, es que esto no tiene ningún sentido. Entonces, claro, lo anula, lo echa para atrás, porque efectivamente ni desde la ley orgánica del Tribunal del Jurado, ni desde la ley de enjuiciamiento criminal, ni desde la pura lógica más esencial, tiene sentido juzgar separadamente cosas que se pueden juzgar conjuntamente. Y eso es lo que le está diciendo la audiencia, es que es tan sumamente fácil, sencillo, que parece mentira que este tema haya tenido el recorrido que ha tenido, de verdad, porque desde el principio se sabía que esto no podía ser. A mí, Jordi, hay espectadores que me preguntan cuántos errores puede cometer un juez instructor antes de que alguien haga algo. La verdad es que con este tema yo a veces también me hago un poco esta pregunta, ¿no? Es decir, cuando un juez en su instrucción ha adoptado tantas medidas que claramente son prospectivas, la última la de pedir los mails de los últimos 7 años, ¿no? De Begoña Gómez, ¿no? Que realmente ha sido rectificado tantísimas veces, que ahora lo vuelve a hacer, lo vuelve a ser, que intenta imputar un ministro, que el Tribunal Supremo le dice, mire, es que esto no puede ser de ninguna de las maneras. Pues hombre, quizás ya son demasiados indicios acumulados de que esta instrucción no está yendo como debiera, ¿no? Entonces, claro, ¿quién tiene que corregir esto? Pues claro, los únicos que pueden corregir esto son los que le han ido corrigiendo hasta ahora, diciéndole esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero no le han querido impugnar completamente la causa y decirle, mire, aquí no hay nada, no se han atrevido a dar ese paso y por tanto el juez pues continúa. Luego, paralelamente, tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez presentaron una querella contra él y esa querella fue inadmitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y sus motivos tendrían, pero claro, esos son los dos únicos órganos que pueden decir basta. Aquel que puede admitir una querella por prevaricación contra este juez, habida cuenta la reiteración de los errores que ha cometido, si es que eso es merecedor de una imputación por prevaricación, o bien los que corrigen sus resoluciones diciendo, mire, se ha equivocado usted ya demasiadas veces, esto no vemos que tenga ningún fondo que realmente merezca la pena seguir investigando, pero de momento tanto uno como otro han dicho que adelante, por tanto nada se puede hacer. Finalmente va a juicio por jurado popular, ¿alguna consideración? Bueno, yo creo que ya lo hemos hablado en esta misma mesa cuando tomó esa decisión Peinado. Yo creo que es una decisión que se ajusta a derecho, porque esos delitos pueden ser juzgados por un tribunal popular, por un jurado popular, pero también tiene una intencionalidad. Yo creo que tiene que ver con esto que estamos hablando de las instancias superiores, es decir, un tribunal ordinario cargado de motivaciones jurídicas puede perfectamente tumbar lo que está haciendo Peinado cuando acabe el periodo de instrucción. Es decir, ajustándose a derecho, probablemente toda la instrucción
que den agua de borrajas, mientras que ante un jurado popular la pena de telediario ya ha caído sobre Begoña Gómez. Se ha generado una animadversión sobre el presidente del gobierno, sobre su esposa y sobre todo su entorno familiar, que es muy difícil encontrar un jurado que no esté contaminado por esa atmósfera social. Bueno, una vez que al juez Peinado se le ve envuelto en la polémica durante su instrucción contra por esta causa contra la esposa del presidente del gobierno. Volvemos contigo, Álvaro. Van ya unas cuantas desde que comenzara la causa hace año y medio. Sí, eso es. La última, sin ir más lejos, la semana pasada, cuando el diario.es destapó que el juez Peinado había hecho un copia y pega de un artículo publicado en una revista jurídica para argumentar que un mismo tribunal del jurado juzgue los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional que atribuye a la mujer del presidente del gobierno. También el pasado 15 de julio, el Tribunal Supremo rechazó investigar al ministro de la Presidencia y Justicia, a Félix Bolaños, como pedía Peinado, porque, según el alto tribunal, no había argumentos jurídicos que sostuvieran esta investigación. El juez pedía imputar al ministro por malversación y falso testimonio, pero el Supremo dijo que no había indicios. Un mes antes, el 16 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid anuló las imputaciones del rector de la Universidad Complutense de Madrid, de Joaquín Goyache, y también de Juan José Güemes, un alto directivo del Instituto de Empresa, después de que Peinado les tomara declaración como testigos. Por cierto, la Audiencia Provincial también advirtió al magistrado por ordenar registros en casa de Juan Carlos Barrabés. En este caso, la Audiencia Provincial consideró que estos registros no estaban lo suficientemente motivados, estaban injustificados, aunque en este caso sí que mantuvo la imputación al empresario. Estos son, Xavi, solo algunos de los casos que hemos recopilado a lo largo de la tarde de hoy. Y podríamos seguir con alguna referencia a la supuesta muerte o velatorio de la propia mujer del presidente del gobierno, que era objeto de la investigación. En cualquier caso, el hecho del cortapega fue lo más chusco de todo este caso. Yo, si no me falla la memoria, creo que ha sido corregido o amonestado por instancias superiores hasta en 11 ocasiones. Por eso yo comparto la misma inquietud que Irene. O sea, que Dios nos libre de que un peinado de la vida caiga sobre nuestras vidas en un momento determinado porque una asociación ultraderechista decida presentar una demanda en un juzgado donde haya un personaje como Peinado. Recordemos que este magistrado se plantó en el Palacio de la Moncloa primero para preguntarle al presidente del gobierno si estaba casado con una ciudadana que respondía al nombre de Begoña Gómez, que ya hay que tener cuajo para plantarse en la Moncloa a hacer esa pregunta, porque en eso consistió mayormente el interrogatorio que le hizo al presidente del gobierno, por cierto, vulnerando sus derechos, puesto que esa declaración podía haberla hecho el presidente del gobierno por escrito, según la ley, y él se negó. Y luego se plantó nuevamente en el Palacio de la Moncloa para tomar declaración al ministro de Justicia, exigió que le pusieran una tarima para estar a una altura superior que el ministro, que le enviaran desde el Palacio de la Moncloa un coche de incidencias para que no pillara atasco por Madrid y que además no le hicieran esperar en el control de acceso del Palacio de la Moncloa, como espera toda la visita que llega al Palacio de la Moncloa a entrevistarse con cualquier ministro o presidente del gobierno. Bueno, dicho esto, yo creo que la decisión que hoy ha tomado la audiencia es una decisión salomónica. Y digo que es salomónica porque, por un lado, efectivamente le dice que no puede haber no puede separar los delitos, pero por otro avala la instrucción en lo que respecta al delito de malversación. ¿Cómo no? Porque fue la propia Audiencia Provincial quien puso en pista al juez Peinado para que investigara el delito de malversación, habiendo él rechazado en primera instancia imputar a Begoña Gómez un delito de malversación cuando lo pidió una de las acusaciones populares. Por lo tanto, es todo un disparate que yo creo que no va a haber delito en el Código Penal que le quede al señor Peinado por imputar a la ciudadana Begoña Gómez. Si no me equivoco, fue de los que incorporó de repente en agosto, sorpresivamente sería que sacó un auto en mitad de
del periodo de vacaciones, ¿no? Pero sí, la cuestión es que también, y lo apuntaba antes también Irene, es que ya no es solo por un tribunal superior que pueda juzgar, sino que el Consejo General del Poder Judicial tiene expedientes abiertos que no concluye sobre este juez y sobre otro. Y eso genera ya también... Perdés toda esperanza, ¿eh? No, sí, ya, no, pero que me refiero que eso genera, a lo que iba, digo, por aportar, por ir por otro campo, porque el tema del caso de Begoña Gómez y sobre todo de la instrucción que está haciendo Peinado nos va a dar para muchos días, pero también me iba por la desafección que provoca la ciudadanía a la justicia y el cuestionamiento que se hace luego de la propia justicia cuando vemos este tipo de movimientos, porque este caso, igual que el del fiscal general, empezó por una cosa y ya va por otra. Después de muchos intentos, el del fiscal general empezó por una nota de prensa, terminó luego por los datos personales que iban en la nota, termina luego por la revelación de secretos. O sea, han ido dando pasos porque los jueces superiores lo han ido cambiando, o las instrucciones o los delitos, según se han ido encontrando. Y también en este caso hemos visto como la doble intención que ha tenido el juez Peinado por conseguir llevar a Begoña Gómez ante un jurado. Si no lo hacía por el delito de malversación inicial, lo intentaba luego con la suma de los otros. La propia audiencia le ha permitido al final que haga todo y al final va a conseguir su objetivo final, que no se nos olvidemos. Por el momento todo apunta a ello, al de llevarla ante un jurado popular con todos los delitos. El juez Peinado sabe que está planteando una serie de actos de conciliación previos a querellas por injurias y calumnias. Usted hizo unas declaraciones con nuestra compañera Esther Palomera en el diario.es. Creo que vino a decir que el juez Peinado y Hurtado hacen política. ¿Sostiene que el juez Peinado hace política? Es un ejemplo clarísimo, ¿no? Yo no he recibido todavía ninguna citación, tengo que decirlo, O sea, que en fin, cuando la reciba, pues veré lo que hago, ¿no? Sí que es verdad que ya le anticipo que si lo que quiere es llevarme a la vía penal y acusarme de que yo le he calumniado, yo tengo la exceptio veritatis que yo creo que va a ser bastante fácil de acreditar, ¿no? Porque yo todo lo que he dicho, en fin, cójanse simplemente el auto del Supremo que le pega un revolcón cuando intentó imputar a Félix Bolaños, no hablo de más cosas, no hablo de lo estrambótico de pedir una tarima, ese tipo de cosas. Bueno, es que en fin, la instrucción es un auténtico cuadro, ¿no? Del caso de Begoña Gómez, ¿no? Pero léanse el auto y, en fin, cuando un tribunal como el Tribunal Supremo dice las cosas que dice, a mí fíjense lo que me faltó, porque yo esto no lo he visto, yo he ejercido la abogacía 20 años, no he visto nunca un varapalo semejante. A mí lo que me faltó es una deducción de testimonio, es decir, usted, Tribunal Supremo, es el que está diciendo que este señor está prevaricando. Usted, no yo, lo dice usted. No lo dice directamente, pero dice una serie de cosas que conducen donde conducen. Por tanto, ¿a dónde conducen? Bueno, pues es que está acusándole de dictar resoluciones carentes del más mínimo fundamento. Eso está en las resoluciones del Tribunal Supremo. Hoy, en fin, la resolución de la Audiencia Provincial va en una dirección similar, aunque es verdad, como señalaba Ernesto Ekaizer, que parece que la Audiencia Provincial lo que le está diciendo, por aquí no, tienes que ser un poquito más listo y un poquito más hábil, que eres un poco torpe, ¿no? Eso es lo que le dice la Audiencia Provincial. Pero fijaos, estamos aquí, hemos llegado a un punto en el que a la mujer del presidente del gobierno parece que se la quiere sentar en el banquillo porque tiene una asesora que mandó unos correos que no eran estrictamente propios de su labor, como que no sé muy bien cuál es la labor del presidente del gobierno. Es decir, que si la estaba ayudando porque ella tenía que acompañar a su marido, etcétera, es que no veo que eso pueda ser muy defendible en un juicio desde la óptica penal. Pero estamos ahí. Estamos ahí. ¿Se imagina a alguien, Ana Botella, sentada en el banquillo porque tuviera una asesora que andaba mandando correos a no sé quién? ¿Se imagina a alguien a Viri sentada en el banquillo porque el que hoy es diputado le llevaba las bolsas de la compra y la acompañaba, era el personal shopper y la acompañaba a ver si la chaqueta que se compraba era más o menos bonita? Pues eso está pasando en nuestro país. Y esa es una de las pruebas de que esta no es una democracia sana, porque esta será una democracia sana cuando no haya quienes creen que el poder les pertenece. Es decir, aquí se cuestiona el uso del Falcon por el presidente del gobierno. ¿Alguien oyó hablar del Falcon cuando Aznar era presidente? Porque el Falcon lo compró él. Aquí se cuestiona dónde viven los ministros. ¿Alguien ha oído a alguien cuestionar dónde viven los ministros del gobierno de España cuando es el Partido Popular el que está? ¿Por qué? Porque nosotros, el poder, ellos creen que es un préstamo, que estamos de ocupas, que somos, bueno, pues que no tenemos derecho, como ellos, que tienen un derecho inalienable al poder. Y por eso, la mujer del presidente del gobierno, si el presidente del gobierno es Rajoy,
pues puede tener un personal shopper. Pero si es la mujer de Pedro Sánchez y su asistente manda un correo, pues es delito. Y claro, es para ponerse a temblar si esto pasa así, porque empezamos a hurgar. Oiga, aquí hay muchos presidentes de comunidades autónomas que seguro que tienen asistentes, secretarias. Cuando le piden una entrada para el teatro a su secretaria, le dice, sácame una entrada para el teatro que voy a ir con los niños este fin de semana. ¿Eso es malversación? Porque esa es una gestión de carácter personal. En fin, esto es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y entonces, a mí que nadie trate de convencerme de que este señor no está tratando de hacer política con su comportamiento judicial, porque es que no me va a convencer. Decisiones judiciales en el ejercicio de su función. Pero por si las ha hecho bien o las ha hecho mal, le puede decir. No, ahí no puede entrar. Perdonar, pero no puede entrar. Solo puede entrar si ha cometido una falta disciplinaria. Esto, además, lo han dejado claro los juristas. Esto es importante. O sea, el que le tiene que corregir estas decisiones, que efectivamente que tenéis razón, son las instancias superiores. Esto dejémoslo claro y luego veremos. A ver, yo insisto. Bueno, yo estoy segura, Pedro, perdóname, yo estoy segura que si el Consejo del Poder Judicial se pone a investigar el juzgado de Peinado, que debe estar bastante desatendido porque solo se ocupa de Begoña Gómez, estoy segura de que encuentran un motivo disciplinar por el que sancionarle. Pues estoy segura. Hombre, es que su responsabilidad es llevar bien su juzgado, no dedicarse a Begoña Gómez solamente. Si estamos criticando que la instrucción de Peinado es prospectiva, tú dices que a él se le investigue prospectivamente por si acaso ha hecho cosas malas. No, lo que estoy diciendo es que desde fuera es tan evidente que tiene su juzgado desatendido porque solamente se dedica a un caso que a lo mejor tiene que ir un inspector y ver qué tal está su juzgado. Y a lo mejor llega a conclusiones... Yo creo que lo que decía Pedro, yo creo que efectivamente Pedro tiene razón. Es decir, la inspección del Consejo del Poder Judicial llegaría al caso de si la instancia superior le dice que no puede seguir investigando a Europa y él sigue, por ejemplo, investigando a Europa, podía ser motivo de una falta disciplinaria. No, la propia... Pero en el tema de la instrucción puede corregir algunas cosas, pero no entrar porque haga una inspección o una instrucción errática, que creo que lo que si no digo por la instrucción, sí. Era, por ejemplo, la declaración a Félix Bolaño, por el tono que empleó, por las formas. Eso es a lo que el expediente... pero ahí lo que está estudiando. Pero, ahí intervino el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo desautorizó. Le desautorizó la imputación, no el tono. No el tono ni las formas. Por eso ahí es donde se le puede expedientar. Eso que estoy diciendo, que una cosa es el Consejo del Poder Judicial y otra cosa son los tribunales. Yo creo que las actuaciones jurisdiccionales de este juez tienen que ser dilucidadas en las instancias superiores, no en el Consejo del Poder Judicial. En cualquier caso, aquí lo que hay es una instrucción, que efectivamente coincido con vosotras, que hay cosas extrañas, irregularidades, decisiones desafortunadas, pero en cualquier caso... Incluso motivaciones políticas, ¿eh? En eso no lo sé, porque yo, Esther, no entro en la cabeza de este juez. Yo lo que digo es que... si no hay que entrar en la cabeza, hay que leer los autos. Bueno, pero si fuera así, la Audiencia Provincial de Madrid le hubiera derribado la instrucción y no lo ha hecho. La Audiencia Provincial, como tú has dicho, considera que hay motivos suficientes para seguir investigándole, que no significa para nada que Begoña Gómez sea culpable. Yo no estoy sugiriendo eso. Lo que estoy diciendo que si es inocente, habrá un juicio, conjurado o no, y ese tribunal decidirá si los cargos que se le achacan están justificados o no. Cierro contigo, Irene. No, lo que pasa, vamos a ver, en este tipo de procesos, para mí lo que es evidente es que la condena es el propio proceso. Es decir, y el juez Peinado está llevando eso, lo está exacerbando hasta un límite que a mí me parece que le está haciendo la vida imposible a una ciudadana que no ha cometido hasta ahora que se sepa y que haya indicios, ningún pecado más que el de estar casada con el presidente del gobierno. Entonces, a mí me parece que tiene que haber una instancia, sea por la vía disciplinar, no hablo de la instrucción en concreto, sino hablo de cómo frenas a un juez que está abusando de su poder de manera evidente. Y me parece que sería bueno que hubiera alguna institución, en este caso la que vela por el gobierno de los jueces, que... Pero corrección una más al juez Peinado. Sí, no es la primera. También fue corregido por un tribunal superior cuando decidió imputar al ministro de Justicia, a Bolaños. Yo creo que el juez Peinado ha hecho una instrucción muy errática. Empezó investigando las cartas de recomendación a Barrabés, luego pasó a investigar el tema de Europa, luego el software y finalmente los servicios de la asesora de presidencia de gobierno. Lo que hoy ha decidido la audiencia se puede interpretar en un doble sentido. Es una desautorización clara porque dice que la causa no se puede separar, lo cual es bastante lógico.
el presunto delito de malversación iría unido al de tráfico de influencias. Por lo tanto, no tenía ninguna lógica separar el procedimiento en dos causas distintas. Pero por otra parte, la audiencia dice también que sí que hay motivos objetivos para seguir investigando el asunto de la malversación. Así que yo creo que todo queda en el aire. En cualquier caso, sí que me parece importante resaltar que a pesar de las dudas que suscita la actuación de este juez, para eso existen tribunales superiores, en este caso la Audiencia de Madrid, que tienen la capacidad para revocar sus decisiones si no se ajustan a derecho. De vigilar que los jueces bueno, pues cumplan su tarea siendo responsables de las decisiones que toman, no abusen de su poder. A mí me parece que después de 1 año y pico de instrucción, esto ya está más bien en el punto de preguntarse si se están respetando el derecho a una tutela judicial efectiva de la señora Begoña Gómez, porque a mí me parece la idea de que cualquiera de nosotros podamos vernos envueltos en esta maraña kafkiana de un tío que se levanta por la mañana y decide empezar a ponerse a indagar en tu vida hasta que a ver si te encuentra algo, porque como eres mujer de Pedro Sánchez, eso ya te presupone culpable, que más o menos es lo que venía a decir el otro día. A mí me parece terrorífico, o sea, a mí me parece que genera mucha inquietud en los ciudadanos, por lo menos a mí me la genera. Y al mismo tiempo creo que hay tanta gente con tantas causas pendientes en los tribunales que tardan años y años, que ver a este juez entreteniéndose en sus últimos meses antes de jubilarse para convertirse en ídolo de cierta ultraderecha y derecha que fundamentalmente tiene odio a Pedro Sánchez, pues me parece que todo genera una imagen de desprestigio de la justicia terrorífica, y creo que el Consejo del Poder Judicial debe tomar medidas para frenar ese desprestigio. Es que creo que la pregunta tiene una respuesta relativamente fácil para esta gente que dice: un juez se equivoca mucho y ¿qué pasa? Que haga algo alguien, ¿no? Bueno, pues ya se está haciendo. Quiero decir, la Audiencia Provincial sistemáticamente y además con cierta rapidez está corrigiendo los errores en los que está incurriendo el instructor. Yo no creo que sea una cuestión de atrevimiento o no a cerrarle la causa, porque la Audiencia Provincial está motivando, está justificando con argumentos por qué cree que hay indicios para que se siga investigando. Y esto es así, es decir, nadie estamos exentos de que haya una denuncia, haya una querella, un juez vea que hay indicios y se investigue. Y este es el supuesto. Ya veremos dónde llega. Mientras tanto, hay una corrección jurisdiccional por la vía de la apelación, como estamos viendo, y después yo quiero recordar aquí también que hay algunas denuncias disciplinarias sobre las que el Consejo del Poder Judicial tiene que pronunciarse. Y si hay alguna infracción disciplinaria que no se inmiscuya en lo jurisdiccional, también va a ser depurada. O sea que hay una doble vía de reacción. Ya me gustaría a mí que en muchos trabajos hubiera este doble control como se está estableciendo en el caso de los jueces. Otra cosa es que hay veces que no nos parece suficiente. Esto entra dentro del terreno de la opinión. Las reglas del juego son que hay un control jurisdiccional y hay un control disciplinario. Y los dos se están ejerciendo en este caso. Y luego hay gente que se equivoca mucho siempre en el mismo caso. Juanma. Sí, efectivamente hay ese doble control, pero por ejemplo con la cuestión de la infracción disciplinaria, probablemente el CGPJ pueda resolver de manera tardía, cuando incluso se haya jubilado juez Peinado, porque hay que recordar que a este juez le queda menos de un año. Es una hipótesis, ¿no? De vida activa. Sí, es una hipótesis. Vale, es que le queda un año, claro. Lo digo porque habitualmente el CGPJ tarda en abrir estos expedientes y en resolverlos. Lo digo porque no va a ser tan fácil el que pueda actuar el CGPJ contra él. Y en todo caso es que, bueno, yo es que me sigo preguntando qué es lo que se está investigando y qué indicios solventes ha conseguido acreditar el juez en todo este tiempo. Es verdad que la Audiencia de Madrid le ha ido reconduciendo la investigación, a veces no ha actuado de manera tan rápida como sería esperable, ¿no? Porque esta instrucción lleva abierta desde hace más de 1 año y medio y, francamente, yo todavía no veo cuáles son los indicios tan poderosos que se ciernen sobre la mujer del presidente del gobierno. Ojo, una cuestión que se abrió a raíz de denuncias, parte de ellas falsas, como después quedó acreditado.
Yo de verdad no sé dónde va a conducirnos esta investigación. Ya el juez intentó implicar al ministro Bolaños, en el último auto incluso apuntaba al presidente del gobierno sin llegar a dar, porque claro, eso le haría que tuviese que elevar la causa de nuevo al Supremo para intentar implicar al presidente del gobierno y no puede. Es decir, el pensar que el juez Peinado es poco menos que es un ser de luz y que no tiene intencionalidad política, pues creo que a estas alturas ya no cuela, porque es evidente que algo sí que le mueve. Llegados a este punto, creo que ya sí que podemos decirlo. A ver, yo creo que el problema de que la tardanza, ¿no?, del propio sistema judicial en corregir decisiones inapropiadas, ¿no?, de un instructor es que durante todo ese tiempo ya se está produciendo un daño al investigado, ¿no? Un daño en su honor, un daño, la pena del telediario, ¿no?, que tan comúnmente conocemos todos, y eso es lo que le está pasando a la esposa del presidente. Yo creo que además la instrucción de Peinado tan controvertida daña también la imagen de la justicia. Lo que el correctivo que le ha dado la audiencia ayer, ¿no?, con la causa separada que pretendía, no es un correctivo cualquiera, le está diciendo que no hay una mínima base indiciaria sólida ni en los hechos. Que no ha descrito la base. Bueno, que no la ha descrito, no que no la haya. Que no está motivado, mínimamente motivado. Me están pidiendo paso porque saben ustedes que el temporal Alice Thank you.